bien, pues empezamos. Gracias a todos por venir. Voy a dar una pequeña introducción al festival y luego ya nos ponemos en marcha. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a la segunda edición de Lanzarote Negra, el festival que celebra la oscuridad, la intriga y la denuncia social inherentes al género negro y policíaco en una isla como esta, en la que la luz y los paisajes volcánicos también ocultan en ocasiones secretos de los más oscuros, ¿no? Nosotros estamos aquí celebrando sobre todo la literatura negra canaria, dado que el archipiélago canario en los últimos años ha desarrollado una, diría, efervescente corriente de género policíaco, de autores y de autoras de todas las islas. Además, ha contribuido a la expansión del género negro más allá de nuestras fronteras insulares y se demuestra incluso en la creación de nuevos festivales de género negro que vertebran también o que forman parte del circuito de festivales de novela policíaca de nuestro país, que es un país en el que además hay muchísimos festivales de novela negra, y nosotros aquí en Lanzarote Negra, celebramos el que es el último festival de novela policíaca del año. Bueno, tenemos unas condiciones especiales y espectaculares de temperatura y de luz, y yo creo que es el momento ideal para trabajar desde Lanzarote también lo que tiene que ver con la intriga y el suspense. En estas jornadas, en estos 4 días, vamos a tratar diferentes temas desde el punto de vista académico, con una charla un poco más, centrada en lo científico, en lo legal. Habrá charlas también centradas en la ficción policíaca, en la que iremos contando con diferentes autores y autoras del archipiélago. Y luego también tendremos el sábado una sesión de cineclub muy interesante con la película El Cebo, que será en el Almacén. Sin más, yo voy a empezar ya lo que es el programa de hoy, que tenemos una programación bastante entretenida. Y en primer lugar, me gustaría invitarles a todos a un recordatorio con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de José Félix Hormiga. Yo creo que es una figura legendaria, pero diría yo que ya asociada a la cultura de nuestra isla y del archipiélago, y me gustaría que se unieran a nosotros en un minuto de silencio por su memoria. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que se merece como mínimo un aplauso. Bien, el siguiente punto, o el primer punto del programa del festival de este año, es la presentación del libro Crímenes Permanentes, del autor Víctor Bello. Víctor es historiador y archivero, trabaja aquí en la Villa de Teguise, tiene una dilatada trayectoria académica como historiador. Sus primeras novelas incluso tenían que ver más con la investigación y con lo que tiene que ver con los archivos históricos, y aparte de otras novelas que ha escrito recientemente, como tengo aquí apuntadas El viejo marino o La orilla del imperio, tenemos aquí grabada una entrevista en la que nos va a presentar su última novela, como les digo, Crímenes imperfectos, que pasamos a ver en pantalla. Víctor Bello, bienvenido a la segunda edición de Lanzarote Negra. Muchas gracias, y bien hallado, Gonzalo. Bueno, no puede ser posible su presencia en el festival, pero bueno, para eso estamos grabando este vídeo. Crímenes permanentes, calentito, recién salido del horno. Recién, justo la semana pasada. Ajá. Bueno, ¿qué nos puede contar? Bueno, pues que es una novela negra, negrísima, no solo porque haya los crímenes que investigar, los asesinatos, sino porque trata un asunto real
y que tiene mucho que ver con la historia negra de España. Esas historias menudas que sufren muchas personas, que ni siquiera están consideradas como víctimas, pero que sin embargo sufren en el día a día. Y en este caso la novela de lo que trata es sobre la identidad personal. Por eso la sinopsis quise abrirla con una pregunta sencilla, pero que a la vez encierra mucho, y es: ¿a quién te pareces cuando te miras al espejo? Eso tiene que ver con la autoconciencia que tenemos los seres humanos. Somos capaces de identificarnos, incluso de preguntarnos quiénes somos. Pero determinadas personas, por diversos avatares de la vida, pueden sufrir crisis de identidad, y eso puede llevar a que no se reconozcan cuando se miran al espejo. No saben por qué tienen una forma de actuar u otra. Y ese es el fondo de la novela. Es una novela que podría haber sido contada desde muchas perspectivas, pero como es un caso real y conozco a estas personas que transitan por la novela, no quería caer en lo morboso ni en una novela muy dramática, y por eso fue la idea de envolverla en unos crímenes ficticios, una novela negra, también porque yo creo que a través de la novela negra, casos reales y que podrían ser más escabrosos, escritos de otra perspectiva, pueden ser leídas por más personas y llegar a mucha más gente que la pretensión. Estamos hablando casi un poco, por lo menos lo que deduzco de sus palabras, un poco de psicología forense, ¿no? De cómo pueden evolucionar las mentes hacia el bien, hacia el mal o hacia no se sabe dónde. Sí, por supuesto la novela tiene mucho de psicología. Yo creo que la novela negra en general tiene bastante de psicología, porque al fin y al cabo la novela lo que pretende es profundizar en la condición humana, y en este caso en el lado oscuro de la condición humana. Cómo puede haber tanto daño provocado por ciertas personas, generalmente de las élites, a lo largo de la historia, y que siga perviviendo esa maldad. De hecho, el título está suavizado porque la historia que se cuenta, el trasfondo, está considerado por el relator de Naciones Unidas como delitos imprescriptibles. Pero claro, como título eso no cuadraba mucho, de ahí que lo hayamos suavizado con crímenes permanentes. Porque lo que quiere trasladar es que es una historia que arranca desde hace décadas, pero que sigue perviviendo en la actualidad. Ahora estamos hablando del bien, del mal, de cómo evolucionan las personas hacia el bien o hacia el mal, y de cómo se lucha contra el mal, pero también a favor del bien, o viceversa, que tenemos en la novela negra un poquito de todo. Mira, precisamente en esta edición damos el primer premio Accessit Dori Martínez, es una de nuestras lectoras que falleció recientemente por una enfermedad, y curiosamente el premio Accessit Lanzarote Negra, que lleva su nombre, es un arcángel muy conocido por ser el que de siempre, de forma imprescriptible, como dices tú, ha sido el que luchaba contra el diablo, contra el mal. Sí. Y yo creo que viene al dedillo. ¿A qué tipo de lector recomiendas Crímenes Permanentes? Yo lo recomiendo a todo tipo de lector, porque es una novela fácil de leer, a pesar de esa vertiente psicológica y oscura a veces. Es una novela suave, porque como te decía, no he querido caer en el morbo, no he querido profundizar en las víctimas, en el sentimiento y en el dolor y el sufrimiento, sino que se explica una situación real para que todo el mundo la conozca. A mí me gustaría que también la leyeran adolescentes. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo político bastante convulso, y a veces se dicen cosas que no se adaptan totalmente a la realidad. Ahora vivimos en un mundo de la posverdad y todo el mundo cree que tiene su verdad, pero hay una verdad que es más objetiva que otra, y sobre todo están los datos y las pruebas. Con lo cual, en el caso, por ejemplo, de esta novela, no vale decir que es mi verdad, es la verdad y el sufrimiento que están padeciendo muchas personas. Por eso me gustaría que la gente joven la conociera, para que un poco conozca también la historia de nuestro país, y que a veces lo que se defiende pues es bastante indefendible. Bueno, aquí tienes la cámara, ¿vale? Esto está previsto que se ponga a los asistentes al segundo festival de Lanzarote Negra, así que te pido por favor que mires a la cámara y les digas o les invites a comprar este libro de Crímenes Permanentes, y que les digas por lo menos dónde consideras que pueden encontrar el libro, en la isla de Lanzarote. Bueno, pues la novela hay que leerla por lo que decía, es una historia negra, pero es una historia que hay que conocer, una historia que debemos afrontar, y la novela, a pesar de la profundidad y el calado psicológico que pueda tener, es fácil de leer. Es una novela también amena, de intriga,
mantenida casi hasta el final, como debe ser cualquier novela negra, y la pueden adquirir en cualquier librería tanto de Lanzarote como del panorama peninsular, porque al fin y al cabo trabajamos con distribuidoras nacionales que hacen que la novela afortunadamente llegue a cualquier rincón de España. Bueno, pues queda dicho. Víctor Bello Jiménez, Jiménez Torrantes. Gracias por estar aquí en Lanzarote. Muchas gracias, Gonzalo. El que sepa a qué película corresponde la música se lleva el premio. Yo juego. Claro. A mí me suena Chinatown. Pues no, falló. Ah, Es Los Ángeles Confidencial. ya, vale, claro. Era por ahí. Jerry Goldsmith. Vale. Pasamos a la siguiente charla. Si quieren yo la introduzco y ya se sientan conmigo los asistentes a la mesa. Bueno, la charla además me interesa, me gusta muchísimo la charla en sí. Estaba comentando a los compañeros esta mañana en mi trabajo que es la primera vez en todas las asistencias que he tenido a diferentes festivales de novela policíaca o de novela negra, en la que la charla que vamos a tener a continuación no la protagonizan autores o escritores de los que vienen a presentar su libro, sino que es una charla en la que los protagonistas son los que son agentes en el día a día del mundo que tiene que ver con lo criminal, por decirlo de alguna manera. Es una charla en la que vamos a ver la visión del día a día de lo que tiene que ver con lo policíaco y con la solución de determinados conflictos y demás. Me interesa muchísimo escuchar a los tres asistentes y además la vamos a comparar, que es como he querido enfocarlo, en cómo esta realidad policíaca del día a día se ha trasladado y se traslada a la pantalla en diferentes, bueno, y a las novelas, en los diferentes formatos que hoy en día nos rodean. Yo siempre hablo con los chicos y las chicas del instituto donde yo trabajo, que yo les hablo de novela negra y les suena como algo que no saben ubicar. Y les digo, mira, todo lo que tú ves en la televisión de alguna manera tiene algo que ver con la novela negra. Cualquier película o cualquier serie hoy en día la enfocan los guionistas desde el punto de vista del misterio. Da igual si es juvenil, adulta, romántica, histórica, siempre hay un crimen o algo que resolver. Cuando se lo enfoco de esa manera se dan cuenta que es verdad, que en sus series, en las series que ellos ven, hay un bueno y un malo, hay un conflicto, hay alguna situación que hace que los personajes se enfrenten y siempre hay alguna persona encargada de resolverlo. A veces son adultos, a veces son los propios adolescentes que participan en las series, ¿no? Pero siempre hay un componente de misterio. El alumnado con el que yo trabajo se queda pensando y asocia que incluso en las películas de animación, en las series de animación, a medida que van creciendo, en las juveniles, en las adultas, en las que ven sus padres y sus referentes adultos, el componente negro se ha adueñado de todo. Incluso en los videojuegos a los que juegan. Uno de los videojuegos más populares hoy en día es el Gran Turismo, que consiste precisamente en perseguir o en ser perseguido. O sea, realmente estamos en una época en la que, por la razón que sea, y a lo mejor la podemos averiguar en esta charla, el misterio y el suspense impregnan prácticamente todo. Hoy en día la novela negra es uno de los géneros más vendidos a nivel mundial y por suerte ya no es como hace unos años que la que se vendía era la novela anglosajona. Hoy en día tenemos autores importantes del norte de Europa, tenemos muchos autores y autoras en España, a nivel sudamericano muchísimos. Yo creo que estamos en un momento en el que lo criminal nos llama mucho la atención y me gusta mucho esta charla porque vamos a verla desde el otro punto de vista. Vamos a ver qué es lo que la ficción nos cuenta y cuánto de lo que la ficción nos cuenta realmente tiene que ver con la realidad. Yo tengo una novela en la que escribí hace muchos años y tal vez inspirado por el componente anglosajón también me inventé que mi protagonista, que era una chica forense de Las Palmas, hacía una investigación en la misma medida en la que yo veo en la tele que un forense investiga. Y un lector me dijo, no, en España el forense no sale a la calle a buscar pistas, y ahora tenemos aquí un forense. Tengo otra novela protagonizada por abogados, y me gustaría saber cómo es un abogado de verdad. O sea, me parece que muchas veces, bueno, que hablar de policías, ¿no? Cuánto de fantasía ponemos los autores en las novelas y en las series cuando los tenemos aquí. Y me gusta muchísimo cuando Gonzalo me planteó esta charla, dije, esto es lo que yo necesito, 20 años escribiendo novela negra y hoy por fin voy a aprender, ¿no? A mí una vez me llamó la atención un lector de la novela,
Última Parada, que escribí en 2012, me dijo, la novela muy entretenida, pero has puesto que el policía, un policía de Las Palmas, lleva no sé si puso una bereta o una pistola, ya no me acuerdo, y me llamó la atención y me dijo, no, es que la pistola oficial de la policía de Las Palmas es no sé qué, y yo, ostras, que... Son determinadas cosas que los autores muchas veces no tenemos a mano, ¿no? Y esta charla me parece muy interesante para que los asistentes que ahora presentaré nos cuenten cuánto de verdad y cuánto de inventado ponemos muchas veces escritores y guionistas en la novela negra. Así que bueno, doy paso entonces a los invitados a esta charla que se llama Lo Noir en nuestro día a día, series y cine del siglo XXI. Y los asistentes son Federico Toledo, abogado, Ricardo Padiense, forense, y Miguel Ángel Rodríguez García, oficial de la Policía Local de Arrecife. Si vienen para acá conmigo, pues charlamos sobre... Gracias. Pero yo me alejé de ti, no, pero como hay otro... ¿Movemos los micros? Esta es mía. Este es el que suena por los altavoces y bueno. Si cabemos todos, empezamos. Yo lo que he preparado para esta charla es una serie de temas, más que preguntas, son tópicos, ¿no? Son determinados elementos del policíaco que quiero afrontar o que ustedes me ayuden a afrontar desde la dualidad entre realidad y ficción, ¿no? Yo plantearé el tema y ustedes, pues en el orden que quieran, pues, intervienen, se interrumpen, discuten, como quieran. Me llevan la contraria, sobre todo, porque muchas veces, como les decía, los prejuicios del autor tienen mucho más que ver con Stephen King que con la realidad de nuestro día a día. La primera cosa que me llama mucho la atención en la novela negra actual es esa moralidad gris. Es decir, estamos acostumbrados últimamente a que las series y las películas policíacas nos presenten la figura del antihéroe, ese detective o ese policía, hombre o mujer, que tiene una vida de claroscuros en la que no todo es blanco ni todo es negro, sino que muchas veces el propio protagonista es un antihéroe, una persona con fallos, con debilidades. Nos presentan muchas veces esa situación catastrófica del policía decadente que vive de una forma casi que como diría, una vida familiar rota, un comportamiento que no es el adecuado, y de repente esa persona tiene la habilidad concreta, casi que inspiración divina para resolver el crimen. No sé si ustedes han visto, supongo que sí, CSI y estas cosas, que durante 40 minutos no sabes quién era el asesino y en el minuto 45 dices, mira, aquí, justo aquí había una prueba de ADN. Ese tipo de cosas nos llama mucho la atención en el cine. Hay series como True Detective o como Breaking Bad, ¿no? En la que muchas veces el protagonista o el bueno no es tan bueno, ¿no? Me gustaría comentar hasta qué punto la sociedad que ustedes conocen desde el punto de vista legal, como policía, abogado, forense, en la realidad esto se da también, o si la realidad es mucho más sencilla. ¿Cómo es el planteamiento de esta moralidad hoy en día, tanto en la realidad que vivimos, sino también en cómo ustedes ven que eso se ha trasladado al cine? ¿Está bien trasladado, está inventado, incluso se queda corto? Cuéntenme un poco cómo lo ven. ¿Quién quiera comenzar? Yo empecé a ejercer, puedo explicar, yo empecé a ejercer hace 33 años, así que imagínate. Cuando yo llegué, yo soy de Lanzarote, pero soy de La Graciosa, pero llegué de Madrid a estudiar. Yo sí, te puedo asegurar que ese antihéroe que decías tú, sí lo veía yo en varios guardias civiles o en ciertos policías locales o tal. No, por supuesto no voy a dar nombres, ¿no? Pero en la actualidad, lo que me transmiten los fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado es que es todo lo contrario. No existe el antihéroe, son tíos serios, trabajadores, cumplidores, cumplen con las normas. Yo creo que también ahora hay muchas normas, sí, demasiadas normas para todos. Para mí como abogado, pero yo creo que para la policía local, nacional, la Guardia Civil, existen muchas normas para todo, hasta para detener a alguien tienen que tener unas normas tremendas. Una de las cosas que asistí en su momento fue a 2 policías locales por una detención. A ver, un poco policíaca la detención, es decir, un domingo por la mañana estamos en un control, se salta un coche del control, lo persiguen, esto en Playa Honda, lo persiguen hasta Puerto del Carmen y lo detienen en Puerto del Carmen pues, con coches de la policía local de Puerto del Carmen, y el detenido los acusa de haberle pegado una paliza y tal, después
la jueza y el fiscal y el médico forense se tienen que trasladar al cuartel de la policía local de San Bartolomé para acreditar si realmente había existido o no había existido. Es decir, y eso fue hace 20 años, ¿no? Sí, es que hay demasiadas normas, por lo cual yo no creo que exista a día de hoy ese antihéroe en España, por lo menos. Sí, no, hay tanto protocolo que es difícil que se mantenga una figura como las que vemos en cambio, cuando empecé hace 30 años sí que existía un poco más, ¿no? Yo creo que sí, un poco más, era más dúctil. Quizás esas novelas de Vázquez Montalbán, ¿no? Estas novelas... Sí, yo creo que se aplicaba un poco más. Pero yo creo que hace 20 años para acá, como mínimo, yo creo que los policías son muy correctos, policía guardia civil, policía local, son muy correctos. Y no creo que haya ninguna excepción. Yo creo que son tíos muy correctos que hacen sus funciones, trabajan correctamente y no existe ese tío. Aunque estoy viendo una serie en televisión que descubrí, yo tengo muy mala memoria por los nombres, es americana y resulta que el comisario es espectacular y el tío se ha escapado de la cárcel. Ha cambiado el nombre y ahora es un comisario que soluciona todos los problemas, pero soluciona haciendo eso, típico que se acuesta con todas las mujeres, que se mete todo tipo de drogas, que es un golfo, pero claro, es el policía ideal que soluciona todos los problemas. Después yo dejo hablar a mis compañeros, pero vamos, mi opinión, yo creo que a día de hoy, por lo menos en España, creo que ese policía antihéroe no existe. Bueno, lo que yo puedo decir en relación con lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Es verdad. Protocolos y normas existen para todos los procederes prácticamente en el ámbito judicial y policial en sentido general, pero hay que tener en cuenta la necesidad de homogeneizar la actuación de la policía y los poderes judiciales, porque de esa forma, en tanto en cuanto eso se mantenga, se garantiza el proceso judicial al cual una persona está sometida. Y en ningún momento se llega a impugnar la situación judicial de un individuo siempre y cuando se cumpla lo normado y lo pautado, para preservar por encima de todo el derecho de presunción de la inocencia del supuesto investigado. De ahí yo pienso que parte la necesidad de los protocolos de actuación. Eso es inequívoco. En el caso nuestro, como médico forense, verdad que el cúmulo de trabajo que tenemos es bastante amplio, porque atendemos disímiles cosas, pero todo queda en el ámbito delictivo o potencialmente delictivo. O sea, no podemos pasar por alto que los médicos forenses, aparte de tener por objeto de trabajo básico, son todos los procedimientos aquellos en los cuales esté implicada una persona y nosotros le brindamos el servicio de auxilio del Poder Judicial para que pueda aplicar la justicia tal cual, no solo en el vivo, sino en el análisis, estudio, investigación, esclarecimiento de una situación, aportándole los datos necesarios al Poder Judicial en relación con fallecidos. Y cuando digo fallecidos, digo homicidios, judicializados, obviamente, accidentes, suicidio, todo lo que es muerte violenta, muerte que es resultado de la acción de un ente que actúa externamente sobre la persona y no es resultado de una evolución natural en el contexto del vivir, eso constituye una muerte violenta. O que existen indicios de que existe una tercera persona implicada en el resultado letal, que serían indicios de criminalidad. En tanto en cuanto exista algo de eso, nosotros tenemos que participar, pero no participamos solos. Tenemos acá, que tiene su cometido, y ya de esos cometidos él hablará. Pero bueno, y yendo a lo más florido y típico del tema, el clásico homicidio o supuesto homicidio, nosotros nos limitamos básicamente a lo que es el cuerpo, los indicios que puedan haber delictivos como causa de la muerte, en ese caso que vamos a ver, procedemos en el levantamiento, recuperando y recogiendo y aportándole esa información al Poder Judicial, y acá en el entorno del lugar de hallazgo buscar todos los indicios también incriminatorios. Y entonces es un trabajo inexorablemente de equipo que tiene que estar pautado, porque si no eso se viene abajo. No sé, eso es lo que más o menos pero puedo hablar. El CECI no tiene nada que ver. Claro. Pero con respecto a esto del CECI, y me viene a la mente por lo que tú estabas diciendo al principio, o sea, yo me quedo asombrado cuando veo la serie del CECI, que está haciendo el médico la autopsia con una bata,
sin gorro, sin tapabocas. Llega el otro. John, ¿qué vistes? Ven, ven. El tipo llega John, el policía con su tablilla encima del cuerpo. Y dice, no, pero esto, y lo hacen. Pero eso puesto en escena. No, bueno, y el policía, mientras está haciendo la autopsia, el médico forense, Sí. Eso en España es... No, en España no pasa. Yo llevo 25 años en la policía y nunca he visto una autopsia. No, que verdad que no. Desde Esa el es punto la de vista realidad. policial, este tipo de figura del investigador... Y lo que hablabas antes del antihéroe, yo no sé si llamarlo antihéroe o llamarlo personaje, ¿no? Porque yo como decía, llevo 25 años en la policía y no sé si te acuerdas, Federico, de Padrón, ¿no? Sí, claro. De Padrón, ¿no? Es que digo que antes, No sé si- antes no quise dar nombre y tengo un par de ellos. Yo sí te lo traigo, ¿no? ¿Cuántos más? Porque Padrón, más que antihéroe, era un personaje. No sé si alguno de ustedes también lo iba a conocer, un policía que yo cuando entré aquí, yo tenía 30 años, yo tendría ya rozando los 50. Pues, algo así, ¿qué edad tienes tú ahora? ¿Eh? ¿Qué edad tienes tú ahora? Yo tengo 55, cumplo ahora. Sí, bueno, andaba Por ahí, sí. pues yo empecé a ejercer con 23 y él podría ser mi padre, así que imagínate, y podría ser él por 40 y tantos en aquella época, pues si tú tenías 30, que más o menos yo soy mismo aquí, andaba por 50 y tantos, casi 60. Pues este hombre, lo que tú dices, que era, no, te digo, no lo llamaría antihéroe, pero sí lo llamaría personaje, porque era un referente, ¿sabes? Pero eso ya se ha perdido ya en lo que es la policía. Tú no ves una persona que destaque, sino creo que la Policía Nacional ahora, que es la que se lleva el tema de las investigaciones, lo hace más en grupo, ¿no? Lo hace más en equipo. Y no hay nadie que destaque como este hombre. Este hombre, en aquella época había gente que destacaba así porque él cogía el teléfono, llamaba al chorizo, le decía que te quiero ver aquí, y él se presentaba, no tenía que buscarlo. Él se presentaba en la comisaría. Cuando la época de lo que era la rapadura, la famosa, y toda la intervención que vinieron los UIP de Las Palmas. Con el helicóptero él y estaba todo. primero. Él estaba primero allí. Y él iba solo, él con la pistola aquí. Era totalmente literario. Sí, podrías hacer una novela Y sobre los chorizos le tenían un respeto. total. Le voy a contar esta anécdota. Esto es verdad. ¿Tú llegaste a conocer a Padrón? No, pero esto es mucho más allá de Padrón. O sea, vamos a ver. Una vez yo estaba de guardia y me llama el Jerónimo, el juez. Me dice, Ricardo, oye, mira que hay una señora ahí, una viejita que vino a poner una denuncia porque dice que el hijo la maltrata. Entonces, no sé si es verdad o no. Vete para allá. Y hablo con la viejita. No, sígueme. Y cerca del centro comercial Arrecife. Entonces dice, no, llama a la policía local, que te acompañe un policía, no sé qué, a la casa a ver el sujeto, porque dice ella que está muy alterado. Y llego yo a la casa y estaba el viejo en la puerta. Yo, bueno, no, mire, yo vengo de parte del juez, yo soy médico forense de guardia, vengo con la autoridad, no sé qué, porque su señor está allá en el juzgado, que fue a poner una denuncia, pero bueno, queremos ver las circunstancias en las que está su hijo, a ver si se llama una ambulancia o no, cuál es el estado de salud, ¿no? A ver qué se sea con él. Entonces, bueno, el hombre alterado, falta de respeto más que otra cosa. Y entonces, ya bueno, terminó de conversar con el señor, con el sujeto, y cuando voy saliendo por la puerta, me dice el viejito, ¿y ahora qué pasa? Digo, no, mire, mi viejo, ahora, claro, yo tengo que hacer un informe, yo se lo doy al juez, ya el juez determinará lo hace, si viene la policía a detenerlo o se llama en última instancia a la ambulancia para que se lo lleve. ¿Qué va? Así no. Y eso fue verdad, dice el tipo. En otra época, dos guardias le metían un repasón. Tú 4 galletas y se acabó. Y ya. Y digo, y si no, al otro día, sigue tonto, otro toque, y ya. Y yo me quedé, ay Dios mío, esto. Eso ya lo existe, pero sí es verdad que Padrón era alguien, bueno, iba mucho a los locales míos y lo veías vestido, porque yo no sabía quién era, pensabas que era un delincuente más. Era otro delincuente más. Era el de las películas. Esas de las películas que siguen un poco del antihéroe, ¿no? Y había alguno más en Puerto del Carmen, en la Guardia Civil. La Guardia Civil, Papi también. Sí, había algunos pero yo eso ya no lo banco. Ya que estamos hablando del siglo XXI, eso claro, es que sobre todo los autores de mi generación, ¿no? Nos hemos criado viendo películas de Harry el Sucio. Sí, es que era Harry el Sucio. Se sabían los nombres y apellidos de los chorizos y dónde vivían. Pero es que lo llamaba por teléfono y se presentaba en comisaría, él lo iba a buscarlo. Porque como fueran a buscarlo, te llevaba 2 galletas. El policía judicial, el jefe de la policía judicial aquí, la policía nacional, cuando estaba la Policía Nacional aquí al lado,
yo me recuerdo estar allí y entonces venir y decir, oye, que entraron en una casa en Valterra y tal. Y entonces, ¿y cómo fue eso? No, saltaron muchos. Vete a buscar al Zamorano que se fue al Zamorano. Pero tal cual, sí, tal cual. Tú le decías cómo había sido el robo y te decías, este es Menganito y el otro. Ya tenían todo control, se conocían en la calle, ¿no? Precisamente No, pero eso. perdóname, sobre ese tema también el entorno influye mucho. Porque aquí conversando yo con forenses que han venido a la península, me han dicho, ¿qué es Ricardo? No, ¿verdad que? Claro, Lanzarote, que esto es chico, los habitantes que tiene, pero claro que hay cosas. Y una forense ahí que tenemos que es nueva, que me reservo el nombre, decía, Ricardo, es que en la península hay municipios en Castilla-La Mancha que el único acto delictivo es cuando le roban las gallinas. Claro. Y para de contar. ¿Qué vas a Y ver? ya se lo Para los conoce. pequeños que en Lanzarote han pasado muchas cosas también. Sí, precisamente el siguiente tema que quería sacar era precisamente ese, ¿no? El paisaje de las series, novelas y películas negras. Estamos acostumbrados a lugares oscuros, sombríos, mucha lluvia, como por ejemplo la película Seven, o hablando de novela clásica policíaca, como nos mencionábamos Los Ángeles Confidencial o Chinatown, tantas y tantas, siempre suelen ser lugares esos sombríos y digamos que cerrados, ¿no? Donde además se plantean situaciones criminales tremendamente complejas y que tienen mucho que ver con estamentos distintos de la sociedad, pero claro, la realidad yo imagino que todos los crímenes no son así y que todos los crímenes no pasan de noche en un callejón. Entonces, ¿cómo es esa correlación entre el paisaje de Lanzarote, el paisaje en el que nosotros nos movemos, que tampoco es el mismo paisaje en Arrecife que en una zona más rural, quizás, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese trasvase del contexto social y paisaje, ¿no? A esto me refiero, al cine, ¿no? ¿Qué podemos pensar que está exagerado en el cine y qué podría pasar, si podría pasar que algo de lo que sucede en la realidad sea tan exagerado que ni siquiera el cine se atreva a tratarlo, porque a veces que la realidad... Pero yo te voy a decir, lo tenía apuntado aquí para decirte, yo soy un gran, como decir, yo no entiendo nada, no soy escritor y tal, pero sí que soy un gran consumidor de novela negra y de series y de películas. Mi mujer me está hasta el moño, ya no quiere que vea nada en mi casa, pero bueno, yo me escondo para ver. Y soy un devorador de novelas y de series. Y siempre me quedo con la misma impresión cuando acaba el libro, y es que la realidad supera la ficción. Claro. Todavía no hay, antes estabas diciendo el escritor, Víctor está diciendo una cosa y es, no quise ser morboso, pero es que la realidad es morbosa. Claro. Por desgracia la realidad es morbosa. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro, o una novela, o una serie, yo entiendo que sería todo como muy... A mí me encantan, yo me morboso, pero me encantan esas series en las que se ve sangre de verdad, y se ve cortar la cabeza a un tío, y se ve... Me da cierto repelús cuando lo veo, pero es que esa es la realidad. Es decir, ¿cómo le cortas la cabeza a un tío? Pues, cortándola, porque en las series y en las películas lo ocultas, ¿no? Porque es demasiado fuerte, ¿no? Claro. Muy fuerte, y yo creo que no se quiere que se vea. Y en las novelas, por ejemplo, no sé, Carmen Mola, que se me viene a la cabeza, que es bastante dura, pero aún así intenta dulcificar cuando está, te dice lo que ha pasado, pero no dulcifica realmente los hechos. Entonces, respecto al paisaje, obviamente casi todos los delitos así de sangre y tal se suelen cometer de noche. Sí, algunos ahora de día, pero casi todos son de noche, o en sitios cerrados, o sitios que hay menos luz. No sé, yo llevé un asunto hace muchos años en el que un inglés mató a su novia con una toalla. Imagínate, o en Lanzarote fue un tema policíaco, además, el caso Fonseca, ¿no? Fallece una persona en los calabozos de la Policía Nacional y ahí se mandó el nacional y demás. Sí, ¿Eso lo llevaste tú, el procedimiento? No. Yo Fonseca sí tuve conocimiento, en alguna cosa, sobre todo a un policía lo asistí y estuve con él. Me lo acusaban también y fue suelto, por supuesto. Pero no llevé el caso completo. El caso lo llevó la Dirección General de la Policía Nacional. Y vinieron abogados de Madrid internos del Estado. Lanzarote para lo pequeño que es la población que tiene. Imagínate. Bueno, y esto es un hecho real también. Tengo un amigo que estuvo en prisión y era el módulo de los políticos y de los asesinos es el mismo. ¿Ah, sí? Porque los asesinos son tranquilos los que están en prisión. O sea, que no son conflictivos. No son conflictivos. Y el político tampoco lo es. Tampoco está en prisión, ya me contarás. Y entonces, esto es un chiste, pero es la realidad. No, esto es un chiste, pero es la realidad. Y es cuando entra
en la prisión y yo voy a verlo. Digo, ¿qué tal? Dice, bueno, esto es como un colegio mayor en el que no puedo salir a la calle. Pero bueno, mira, estoy con el sartén. Yo quería el sartén, ese un tío que mató a la mujer a sartenazo. Estoy con el barbacoa, y ese, porque mató a la mujer, lo cocinó en la barbacoa. Bueno, pero no me sigues contando con quién está, yo no quiero saber más. Sí, pero es que hay un detalle importante que hay que tenerlo claro. Está el homicidio relacionado con el robo con violencia, están los homicidios pasionales y están los homicidios imprudentes, que no son plenamente dolosos. Pero ya cuando tú entras en la cosa médico forense, no solo nos limitamos a precisar los factores que incidieron en el fallecimiento de la persona y esos elementos dárselos al Poder Judicial para que actúe en consecuencia, sino en muchas circunstancias, solicitud del letrado, vemos también al victimario para ver desde el punto de vista mental cómo está, si es o está apto para comprender la ilicitud de los actos que haya cometido o no, que eso lo exime parcial o completamente de la responsabilidad penal que puede entrañar el acto delictivo. Y les voy a poner un ejemplo donde es muy florido el valorar también la capacidad y el estado mental de la persona como victimario. Hubo una vez aquí un homicidio, en que yo por ética no voy a decir cuál, no sé, yo creo que no es procedente, pero el señor lo tienen detenido en el cuartel de la Guardia Civil a espera de pasarlo ante el juez, incomunicado, aislado. Y entonces, claro, en esa circunstancia está normado que el médico forense tiene que ir 2 veces a verlo, porque el tipo está incomunicado, entonces a ver cómo está la tensión arterial, y el tipo llevaba ahí, o sea, y estuvo como 2 o 3 días. Entonces yo, por el reparto de nuestro trabajo, etcétera, yo iba por la mañana a verlo. Y entonces otro compañero, el que estaba de guardia, iba por la tarde a tomar la presión al individuo, no sé qué, estaban en los calabozos aislados, porque tenían temor de que se lo soltaban, destruía pruebas, no sé qué. Y estaba aislado. Y, claro, en los calabozos de la Guardia Civil, allá en Costa Teguise, están los calabozos, están las puertas y un pasillo y una bombilla de luces que no la apagan. Y ellos le dan vuelta por si el individuo se quiere suicidar o algún hito de eso. Y yo cuando llegaba por la mañana, buena, no, soy el médico. Soy médico, pase. Mi pregunta era, ¿cómo pasó la noche? Y la respuesta era, médico, no lo pasé bien, médico, no, médico. Y yo esperando qué me iba a decir, y le decía, ¿pero por qué? Me decía, es que la luz esa no me dejó dormir. Y yo decía por dentro de mí, mándate, este hombre está por lo que está y no duerme por la luz. Porque vaya. Lo otro le quitaba el sueño. Que es lo típico del psicópata, ¿no? El tipo frío que no tiene empatía ninguna, no se pone en el lugar de la víctima y hace y deshace. Y después delante de usted se para y pasa aquí en el cielo, gloria, imperturbables. Eso es muy sin arrepentimiento. Sí. Ninguno. Que ahí es donde entra mucho el juego de la policía, claro, y nosotros los forenses también, ¿no? Sí, comentabas que en Lanzarote que pasaban muchas cosas. Sí, pasaban muchas cosas. Bueno, yo iba a nombrar gente, no sé si se acuerdan de Expedita, ¿no? Ese crimen nunca se... ¿De cuál? Expedita, ¿no? Nunca se resolvió. lamentablemente esa chica desapareció, estaba siempre aquí por la calle. ¿Se acuerdan de Expedita? Pero sí se encontró el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo sí apareció en los pocos días. Sí, ¿verdad? Yo sí, yo contaba ese crimen quedó sin resolver. No, pero y aquí han pasado cosas. Luego los comentarios en la calle se decía quién había sido. Buah. Los comentarios en la calle, Sí. pues fue Pepito. Ya, bueno, claro, al final si no se resuelve, la sí. gente se encarga de darle salida, ¿no? Así mismo, sí. Una de las cosas que llaman la atención en las pantallas, ¿no? y que en la novela muchas veces nos cuesta reflejar, y ya les he puesto algún ejemplo antes, ¿no? De errores que cometemos por querer avanzar en la novela, y muchas veces no te paras en el detalle y tiras para adelante, y es cuando después te dicen, no, mira, esto no se hace así. Cuando vemos películas y series policíacas ambientadas fuera de aquí, llama mucho la atención la técnica, la investigación en sí, el procedimiento investigatorio, las técnicas, las tecnologías incluso que utilizan los diferentes digamos estamentos que intervienen, policía, forense, o incluso los procedimientos del abogado que tiene que llevar un caso con algún tipo de acusado en estos crímenes.
Y claro, estamos en una época en la que la tecnología ha dado tanto la vuelta y tan rápido que una novela que pueda haber sido escrita en 2005 se ha quedado vieja. Porque ya no solamente que, por ejemplo, yo escribí una novela sobre desapariciones. Claro, cuando yo la escribí, el móvil no estaba tan extendido y me venía al pelo. Ahora mismo me tendría que inventar de qué manera perder la cobertura, perder la batería o perder el móvil, porque hoy en día es distinto. Imagino que desde el punto de vista del criminal es distinta la tecnología que puede utilizar para cometer un robo o encubrir un asesinato o ocultar un cuerpo. Desde el punto de vista de la investigación eso ha cambiado muchísimo también, y no sé si la ficción refleja la realidad o van incluso más allá. Yo antes hacía la broma de la lamparita azul del CSI, que lo resuelve todo. En el minuto ya 46 cuando de repente... ¿Y cómo fue? Y tal. Pero habrá muchísimas más cosas que tanto desde el punto de vista del criminal como desde el investigador han cambiado o que no se reflejan fielmente en la pantalla, ¿no? Porque la pantalla imagino que también exagera cosas, ¿no? Sí, es que yo creo que hay toda una serie de investigaciones y avances científicos que verdad que han ido marcando hitos en la vertiente esa que tú dices, pero yo creo que el estudio del perfil de ADN ha sido clave. Claro, ¿no? Así. Casos, le puedo poner muchos ejemplos. Ahí tuvimos uno, que precisamente la chica no llegó a fallecer, pero estuvo ingresada bastante días en el hospital, ¿no? Esta chica la agreden sexualmente en Puerto del Carmen por la noche. Extranjera ella, que había ido de copa con unas amigas, se enfadó con ella, iba para el hotel sola, por la playa, dos sujetos la abordan, la violan, la maltratan, le dan golpes, hacen con ella un guiñapo humano. Y tenemos que ir, porque el protocolo que tenemos, ir al hospital cuando nos reportan una situación de ese género, estamos de guardia, y se le sacan fotos de las lesiones, etcétera, y se le toman muestras vaginales para buscar el perfil de ADN, y de otras partes del cuerpo también se le tomó muestras, ¿no? Y muestra indubitada de ella para comparar lo que apareciera por algún lado, compararlo y discernir si es de ella o no es de ella el perfil. Bien. La chica estaba bebida, tenía una carga de alcohol tremenda, pero obviamente tenía lesiones que había sido producto de la agresión sexual. Y la ingresaron al hospital porque se la dejaron ingresada, tuvo un desgarro vaginal y un desastre. Y según lo que ella refería, le parecían que no eran de aquí, que eran árabes. Pero no pudo dar descripción ninguna, ni nada. Lo único que dijo fue que se le había perdido el móvil. Y el móvil, bueno, dio los datos a la Guardia Civil, se coge el móvil de la chica, esto fue verdad, y lo registran como pendiente de localización en tanto en cuanto se incendiera el móvil, porque ese existe un programa que cuando te encienden el móvil aparece. Bien. Al cabo, y aquello quedó así en el aire, no se supo. Y al cabo de 8 meses llega la policía judicial, 2 funcionarios de la Guardia Civil. Ricardo, ¿te acuerdas de fulana? El sujeto está detenido. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Porque en la Guardia Civil saltó de que lo habían encendido. Y era en una tienda de venta de artículos de segunda mano en la calle Fajardo. Fuimos para allá. Le dijimos, no, dígale que venga, que hay unos compradores aquí. El sujeto viene y ahí la policía lo pilla. Pues, ¿y este teléfono usted? No, que me lo dieron, que me lo vendieron, que no, que yo me lo encontré. No sé. Sí, yo también. Detenido, tomar declaración. El tipo cuenta su rollo de que no se queda. Decimos al güey, tómale muestra. Le tomamos perfil de ADN y coincidió con el perfil de ADN de hace 8 meses atrás, que lo tenían guardado. Y el tipo ya lo que le cayó arriba fue, por favor. Entonces ahí se ponía en evidencia total la importancia de un perfil de ADN. Ahora he comentado el tema del ADN, sí que por ejemplo, al igual que dije antes que la ficción no llega a superar la realidad, en este caso es al revés. Si en la ficción le toman el ADN y automáticamente aparece la persona, pero no existe un registro de ADN. Es decir, existe un registro de lo que hay, pero a lo mejor es un 0,001 de la población española, por lo cual tú que no has cometido ningún delito, no has hecho nada, mañana haces algo y tu ADN no está.
Claro. Con lo cual aparece un ADN que no está registrado. Entonces, eso sí que en España, no sé en otros países, pero en España es muy complicado. Porque si hiciéramos, ¿cómo se podría solucionar? Pues haciendo un registro de ADN cuando tú naces. Claro. Que es muy fácil, es decir, hace un nacimiento, registra el ADN, lo pasa automáticamente a la policía. O Pero no te vayas muy Sí, lejos pero- tampoco, Federico, porque nosotros pensamos a lo mejor, cuando te vas a sacar el DNI o el pasaporte, que todas nuestras huellas las tiene la policía. Eso no es verdad. Solo las huellas que tiene la policía son las que de una persona que ha cometido un delito. Exacto. ¿Te piensas que la Policía Nacional tiene las huellas de todos los españoles, de todos los extranjeros? Están desmontando la mitad de la novela negra. Claro, no, es que funciona así. Te quedas en 33 porque la policía no puede consultar la base de datos del DNI. Claro, Por tenemos la la ley de protección concepción, de datos, ¿sabes? Que dices tenemos tú, la concepción de que te dicen pon el dedo índice, pon No, el es que ya te cogen todos los huellas de toda la mano, ¿sabes? Pero Sí, la policía pero- no la puede... Sí, no pero la tiene. hay un vale, detalle, no las hay un archivo, detalle, claro. hay un detalle. Cuando fallece una persona, que ellos le van a hacer la necroreseña, ellos le toman las huellas dactilares de los índices, porque supuestamente, y lo buscan, tienen una En la base huella del DNI. del DNI Pero para identificar. ese eres tú Para que has fallecido, pero identificar. la policía, Ah, para sí, resolver No un puede. caso robo, no. no puede No consultar puede. la base de datos No, del no, DNI. no. ¿sabes? Fíjate, yo- Pero sin embargo, y perdóname, en el caso, ejemplo, las agresiones sexuales, nosotros le tomamos muestras, no ha aparecido quién es el responsable del tema y eso se manda para una base. Y se queda Queda ahí. archivado. Que aparece también. Pero después, después aparece el perfil tuyo de otro rollo Sí. y si le dan por comparable, mira, pero si este fue el Claro, tipo sí, que eso nos no hizo quiere decir que no un quede detenido grabado, por ¿no? otra cosa. Ah. ¿Qué Pues, pasa? pues, También, bien, sencillo que a sería. lo mejor Yo- te detienen a ti por un delito contra la seguridad vial y ya te cogen la huella ya la policía Y salta. que esa huella está registrada por un robo, un homicidio. Pero tío, fíjate lo fácil que sería. Yo saqué mi primer carnet de identidad el 23 de febrero de 1981. Buen Tú día. imagínate, por algo me gusta la novela negra. Es decir, Eso no se te olvida. No se me olvida nunca. Y me acuerdo que eran unas cartulinas, aquí la policía se eran unas cartulinas, esas cartulinas las guardaban. Lo fácil que la sería, ficha tuya, guardarla. sería coger todas esas cartulinas y, ¿Ya? y, bueno, hoy en día se hace. Hoy sí, porque a mano no. Qué fácil sería tener todo para que la policía, oye, la Claro, policía, claro. los papitos, los palotes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pudieran acceder a los. Pues no se hace. Pero sí es verdad que aquí en España somos más papistas que el Papa también, con el tema de las cámaras de vídeo. Igual. Está prohibido que tú tengas una cámara de vídeo que esté enfocando para la calle, ¿sabes? Pero después pasa algo en la calle y ¿dónde va la policía? A buscar la cámara de vídeo esa. Pero Claro. vamos a ver, ¿puedo tener la cámara de vídeo mirando para la calle o no? ¿Sabes? No Sí, puedes porque tenerla. utilizan La las ley cámaras de. ¿Eh? No, las pero que están después en un los abogado te semáforos y puede demás. impugnar eso. Claro, te lo pueden impugnar, pero es que No. ¿dónde va la policía después? A buscar la cámara del vecino que está incumpliendo la normativa de protección de datos y te tiene la cámara de su casa. Sí, pero esa esa sí la impugna la Audiencia Provincial de Las Palmas, te dice que te vayas a Fremona, que está la cámara ahí, que te ha visto y está. Porque le dan prioridad. Depende, a la ley de sí, protección de el datos, tipo, al final, claro. es una sanción administrativa y le dan prioridad A lo otro. a la solución del delito. Claro, claro. Pero ese es un criterio del Audiencia Provincial de Las Palmas, hay otras audiencias que no tienen ese criterio y el Supremo va un poco por la misma línea. Que vemos muchas veces, ¿no? Al detective cogiendo el pelo que ha encontrado milagrosamente debajo de. Y luego ves que sí, las huellas del proyectil. Me imagino que todo esto tiene una base No, eso sí real, se hace, pero ¿no? ¿hasta sí, qué punto eso es es lo que como. está diciendo. Si Para está saber si diciendo el él, arma, como si no, está sí. registrada la huella, por descontado. Claro, pero cuando te dicen, no, la muesca es la bala. Sí, Eso eso es No, verdad. no hay un registro de cada cañón de pistola. No, pero es el casquillo. Sí, exacto. El que te sirve a ti. Según el percutor, tú sabes si fue ese Y percutor todo o esto no. en la realidad tardará tiempo. Bueno, Tú sabes que cuando tú disparas con una pistola y las balas salen, no eso es lo que está diciendo Sí, Ricardo, te queda una- que es que te queda una huella porque una huella dactilar, pues te queda la huella. Pero para saber Claro. si esa bala fue disparada con una pistola, con esta pistola por ejemplo, en el laboratorio de la Policía Nacional, la Guardia Civil, tienen que disparar otra bala para compararla Sí, exacto. con el arma esta que tengo yo. O sea, que es Exacto. súper complicado eso también. Es que en la ¿sabes? serie ves que Tienes que tener el arma para saber si esa pistola, Claro. si esa bala ha sido disparada con este arma. Es ¿no? que ves al detective o al forense o al investigador y te dice esto es de una tal, de tal una calibre, bala que puede comprada en la tienda de. La bala se le queda el dibujo. no tiene nada que El ver. dibujo del cañón. Sí, porque te das cuenta al que el desplazar. casquillo sale y se queda sale del arma, pero claro. que, digamos la bala pasa por todo el cañón y eso tiene como Las unos- estrías, unas sí, estrías y sí. eso te va marcando un dibujo que es único, ¿sabes? Es único Claro. que el que hace esta pistola, ¿no? Eso es entendible. Lo que me sorprende es eso, que de repente encuentran la bala y en 15 minutos ya saben dónde se compró la pistola, quién la Ah, compró. no, sí, eso te cortan para dar la agilidad Eso yo cinematográfica entiendo hasta que que las series o las películas Claro, no eso. tiene que cortarlo, pero Sí. en España
hacer una prueba de análisis de droga, para que te hagas la idea, que en teoría debe ser algo muy rápido, hay que mandarlo a Madrid, hay que hacerlo tal, pues suelen tardar entre 6 y 7 meses. Y el juez de Lanzarote, Jerónimo, que lo contaste antes, desesperado llamando todos los días porque tiene un tío en prisión y no sabe claro, si la pureza de la droga es del 80, del 60, del 50 y si supera el límite o no para poder dejarlo en libertad o no. Y hay un tío en prisión y él desesperado por saber si lo tiene que tener en prisión o no. Y la prueba analítica de la droga pues dura 8 meses. Pues de una de armas es lo mismo, pues te voy a contar. también vemos muchas veces... Y luego que estamos en Lanzarote, perdón que te interrumpa, No, es que en pero- Madrid pasa igual. No, pero hay una realidad ya, porque estamos en Lanzarote. Ah, no, Claro, claro. sí. Entonces, tradición, ya ¿no? que estamos en Lanzarote, te diré que el 50% de las autopsias que hacemos nosotros son extranjeros. Ah, sí, Que están de sí. paso. Claro. Entonces, cuando tú sacas el ratio, ¿no?, de carga de trabajo, tú dices, Lanzarote, la población tal, no, ahí debe haber 1 o 2 forenses. No, cuidado. La población Aquí hay flotante. una población flotante que trae tela en Y el no se está tema. contando, ¿eh? No, tiene una población votante de 90.000. Y Si 90.000. somos 160.000, hay una población votante de 90.000. Dice, Lanzarote debería tener infraestructura para 250.000 personas, y no para 160.000 personas. Ya no las tenemos para 160, que para 250 tampoco. Y nadie lo Y entonces eso implica que cada vez que hay un fallecido hay que ir a hacer levantamiento con la policía judicial, la policía científica, tomarle muestras, después tomarle muestra al fallecido, mandar al laboratorio. Y cuando digamos, la persona sospechosa o detenida es extranjera y no es a lo mejor británico, sino de algún lugar donde el idioma no es... Eso se ralentiza todo, cualquier prueba, cualquier identificación. No, si es extranjero, ahí hay un cuerpo de traductores. Traductores oficiales. Sí, Sí, traductores. sí, pero me refiero que igualmente en la gestión, la identificación... Para identificar, si no tiene pasaporte... Exacto, ese Sí, tipo de más cosas, complejo, ¿no? Puede ser muy complicado. Muy complejo. No, actos delictivos. Hablando, todo me tipo. refiero a lo que hablábamos antes del paisaje, que muchas veces yo sitúo mi novela por comodidad y pereza de autor en un pueblo de Castilla-La Mancha, Sí. cuando me la quiero llevar a Barcelona, a Madrid o a donde fuera, o incluso a Lanzarote, se complica muchísimo cualquier investigación por el volumen de trabajo, el volumen... Claro. Y a eso sumado, porque estamos hablando de fallecidos, aquí turistas. Pero hay que mencionar también los Pero con una fallecidos muerte que violenta vienen. también, ¿no? Con muerte violenta. No, el problema que tenemos es que cuando hay un fallecido aquí en un hotel, no hay signos evidentes de violencia, porque en ese caso ipso facto está judicializado. Pero bueno, si es un individuo que no tiene indicios externos de acción lesiva que hable de una muerte violenta, aún así se considera potencialmente como indicio de criminalidad. ¿Por qué razón? Porque no conocemos el historial de esa persona. sí, le hacen los No datos, sabemos quién viene. Y a lo mejor el individuo vino con una novia o con vaya usted a saber con eso me qué. Entonces, refería, claro, ¿no? Se entonces complica. esos casos, todos los extranjeros que fallecen aquí, que están de vacaciones, Eso se no- judicializan. Sí. Todo. Todos. Por eso te digo que el 50% son fallecidos. Pero te cuento más, también tienes que hablar de los que vienen en patera. Entonces, los que vienen en patera es que tienen el gran problema para la policía científica, que muchos de A la estos hora que de mueren, identificarlos claro, también. no tienen forma. Entonces se le a la hace hora de la comunicar ficha, la identidad, por se ejemplo, le hace la la- ficha signalética que se llama. La ficha signalética, color de pelo, color de ojo, la cara, indicios que pueda tener anatómicos él, estigmas particulares, herida que tenga él tenga una deformidad, etc. Esos son elementos signaléticos. El tatuaje que pueda tener, un tatuaje, todos Una esos son cicatriz, Todo queda registrado, ¿no? todo su guerrero. Y los elementos que pueda tener en la superficie corporal que hablen de acción violenta, que aparte de eso tenga herida reciente, que tenga cortado un dedo, estallamiento de cráneo, no sé qué, y entonces esos son elementos que se le da a la ficha signalética de signos para que la policía científica tenga elementos para identificarlo. Si no tiene pasaporte, lo más que se puede hacer es que siempre se le toma muestra indubitada de perfil de ADN. Pero claro, cuando tú tienes un cadáver en el mar que lleva X días con el agua salada, ya tú no puedes tomarle el perfil de ADN a nivel bucal, porque no te es útil. Está deteriorada las células superficiales por la deshidratación de la osmolaridad del mar, entonces tiene que cogerle, o le cogen una porción de tejido, una porción ósea a nivel de clavícula, le cogen un molar o algo de eso y lo congela, porque la muestra para perfil de ADN, la muestra para que se pueda conservar durante meses o años, lo tiene que congelar. No lo puede dejar en refrigeración normal, porque ahí con el tiempo las células esas se deterioran y el genotipo que tiene adentro, la carga
genética se deteriora. Entonces lo tienes que congelar. Y nosotros tenemos por norma estos que vienen en patera, que no están identificados, entre otras cosas de la ficha signalética, también la tenemos muestra para perfil de ADN, y eso está ahí. Hasta que se identifique. Está ahí, sí, y lo tenemos ahí. ¿Por qué razón? Y a veces se nos va. Viene alguien de la comunidad musulmana, y esto no lo digo con actitud, son situaciones que se nos va. No, que musulmán, que vamos a enterrarlo. Cuidado, porque ese es el imán, pero tú no sabes si mañana viene el primo o el tío, y no quieren enterrarlo aquí, lo quieren trasladar. Ah, pero el que viene es primo o tío. Ah, usted dice que es primo y tío. ¿Dónde está? Claro. Y vamos a corroborar si usted es el primo o el tío. Porque pueden darse situaciones después de responsabilidades civiles para el Poder Judicial, porque le das el cuerpo a una persona que no es familiar, después aparece un familiar que lo exige, y el rollo para nosotros como forense, ¿no? Y entonces, por eso te digo que la herramienta del perfil de ADN es clave en todas estas historias. Yo decías el otro día que no, ni siquiera las parejas de ellos, ¿no? ¿No el otro día con el fallecido que hubo ahí? Claro. Ni siquiera las parejas de ellos pueden reclamar, ¿no? Al cuerpo. No. Claro, porque después aparece... No tiene derecho alguno. La pareja de hecho no existe. No existe. El bebé puede registrarte, hay algún ayuntamiento que hace algún registro, ¿verdad? Pero no tiene... Pero que sin embargo a la hora de reclamar el cuerpo no... No tiene valor jurídico ninguno. Así que... Pero para pedir información sobre tampoco, lo que tiene... Tampoco, no hay ningún valor jurídico. Es como si fuera una amiga tuya. Ya. Para que lo tengas. Es que vivo viviendo... Ya puede llevar 20 años contigo, ¿eh? Es una amiga Claro, tuya. muchas veces en novelas, en películas vemos eso, ¿no? ¿Quién es la persona autorizada para recibir información sobre alguien que han encontrado? Tu esposa, Claro. tus hijos o tus padres. A veces sucede, ¿no? Un atropello, por ejemplo, ¿no? Y hay una persona que a lo mejor está en el hospital, ¿quién puede ir a visitarlo, a recibir información? Tal cual. Tiene que ser. Visitarlo por visitar cualquiera. Sí, en el sentido de recibir información Para que te dé médica información y tal. solamente, bueno, esposa, si es esposa. No, esto es interesante Otra porque cosa, es un, otra cosa es que es el un error hospital lo haga. bastante común el A nosotros pensar se nos eso. da esa situación, ¿tú sabes con qué? Con los fallecidos en crucero. Ajá. Porque ahora está la modalidad, Si alguien quiere antiguamente... comentar algo, lo que sea, preguntar. Sí, bueno, sí, usted puede Sí, comentar. a mí me ha dejado frío eso porque a nivel de derechos laborales, la pareja de hecho te cuenta como una mujer. Ahora sí, hay sentencias del Tribunal Supremo que lo establecen. Entonces, pero claro, tienes que acreditar desde cuándo es la convivencia, porque normalmente suele pasar, ¿no? Actualmente obviamente se da menos, pero hace 15, 20 años que uno empezó a surgir el problema, era anterior a existir la ley de divorcio, por la ley 71, pues una persona se casaba y oye, pues la relación no existía, pero no se podía divorciar. Y entonces mantenía una relación con otra señora, otro señor, con incluso tenía hijos. Y entonces cuando esa persona fallecía, iba el verdadero viudo o la verdadera viuda a solicitar la pensión, que decían que no. ¿Cómo que no? Exacto, Con exacto. 40 años, porque él estaba casado con otra. No, es que con esa orden tuvo. Entonces hay una sentencia, varias sentencias del Tribunal Supremo, que sí lo aclara, pero solo a efectos de retribuciones en la pensión, no a efectos de derechos hereditarios, ni siquiera a información digital, de eso no hay ningún derecho de ningún tipo. Es más, yo tengo ahora un caso en el despacho de una señora de Alicante, que él soltero, ella soltera, hijos comunes, él fallece y ella no tiene ningún derecho hereditario sobre los bienes de él. Tienen que los hijos ser los que somos los herederos. Y ella tiene que pasar por ahí. Si estuviera casada, hombre, no tiene derecho a lo que es la herencia, pero sí tiene derecho a una cosa que se llama usufructo, que hasta el 33%, si no se establece más, es su derecho. Ese usufructo se puede valorar económicamente. Es decir, oiga, pues mire, esta propiedad la vamos a vender, los herederos, y ella tiene el usufructo, salvo que se establezca en testamento, oye, le dejo el usufructo vitalicio, y eso en el testamento sí no se puede ni pagar ni compensar de esa manera. Te decía que tengo un caso para ti, si te gusta escribir, y es un hecho real que pasó en Lanzarote, no judicializado, pero yo me quedé con todas las dudas del mundo de que aquello había sido asesinato en toda regla. Es decir, tú imagínate, el cazador, experto en cazar, se conocía perfectamente la isla de Lanzarote, de aquí de Lanzarote toda la vida, con 40 años, se casa con una chica estupenda y casualmente se cae por el risco. Entonces te hablaba de... Casualmente se cae por el risco, es decir, te hablaba de paisajes, porque me qué bonito. Claro, es que yo que soy de la versión, sé que paisaje más bonito, ¿no? Claro. Y se cae más de día. ¿En qué año fue eso? 2002. Entonces se cae por el risco,
obviamente esto no son las películas, aquí no se puede demostrar Claro. que alguien lo empujó, No, eso es muy sino bien. se resbaló casualmente, se resbaló casualmente en el sitio que se fue abajo y se mató, ¿no? Estaban casados, no tenían hijos. Él era, hace esto a 20 y pico años, lo supe después, él no tenía mucha formación, es decir, ahora de escribir y tal, pues no sabía mucho. Qué casualidad que aparece con un testamento hológrafo. Es la primera vez que yo había visto un testamento hológrafo, es decir, bueno, ella vino como cliente mía, ¿no? Aparece con el testamento hológrafo y estaba perfecto. El testamento hológrafo está regulado en el Código Civil en 4 artículos. Es muy claro. Hay que poner el nombre completo, el domicilio, el DNI. O sea, son unos requisitos. El hombre miró todo eso. No, antes de- y el de hombre, caerse. antes de caerse, además tiene que estar escrito de puño y letra por él, es decir exactamente qué es lo que pone, es decir, dejo heredera universal de todos mis bienes a mi esposa, tal, porque claro, si él fallecía, su heredero no es la esposa, son los padres. Ah, Claro, la esposa solo tiene el derecho a usufructo. Entonces, Sí. y además de 1/3 de la herencia. pues yo creo que esto tampoco lo sabemos todos. Es un tercio. No, ese caso obviamente no se investigó por la policía, no se investigó por el médico forense, tampoco el médico forense le llevaron a una persona que se cayó por el risco. Es decir, Claro. pudo ser suicidio. No sé, ¿por qué fue? Claro, yo eso fue a posteriori, según va la señora aparece por mi despacho, me trae eso y yo voy viendo y digo, qué casualidad todo en esta vida, y yo no creo en las casualidades. Entonces, No, sí. tienes ahí para escribir un libro. desde En un paisaje muy Lo que bonito. comentaban, que pasan cosas, ¿no? Claro. Yo una vez me acuerdo que a los escritores de novela policíaca nos pasan cosas muy raras y a veces son sorprendentes, ¿no? Y me llevaron a un instituto a hablar con los alumnos sobre novela de misterio, Agatha Christie y todo esto, ¿no? Y uno de los estudiantes, de estos que te miran siempre con desconfianza, te dice, bueno, pero eso aquí no pasa. Y Me hicieron la pregunta de, porque aquí si tú matas a alguien te pillan enseguida, porque ¿cómo vas a esconder tú un cadáver en Lanzarote? Y yo, claro, dije, ¡uy! Pues mira, y yo veía cuando empecé a hablar de ideas, porque yo tampoco lo he tenido que hacer, pero me lo puedo imaginar con el paisaje que tenemos, el mar, las zonas de lava, con todas esas grietas, tal. Empecé a hablar al alumnado y yo veía a los profesores al fondo mirándome como... No le des idea, no le des idea. No le des tanta idea. Sí, fue muy curioso, pero yo tiré para adelante, me acaban de preguntar algo de lo mío, y claro, y los chiquillos ya me miraban como diciendo, este sabe. Al día siguiente 3 profesores de Sí, me miraban, Y me no se miraban lo como... encontraron. Yo creo que alguno pensaba, si lo sabe así de seguro, es que pues lo habrá tenido que hacer. Pero sí que es verdad que en islas suceden... Es que siempre hablan los autores, sobre todo de la península, ¿no? Se plantean que esto, como está, es un entorno reducido y tienen la noción de que no tenemos ni entradas ni salidas. Yeah. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, ¿qué más entrada y salida para cualquier crimen que el mar? El mar, sí. El agua. Bueno, ahí tienes el ejemplo típico. Creo que era Romina. Romina, sí. ¿Eh? Romina. Esa no fue la que Sí, la que en Costa Teguise, dispersaron. la que No, descuartizaron y esa es la que está, apareció- cuando dije antes el barbacoa, cuando dije antes el barbacoa, pues ese es el caso exacto. Sí, Claro, porque la lo ven troceó, cocinó, asó una parte del cuerpo de la barbacoa y el resto lo fue tirando por determinados sitios de la isla. Juntas mujeres, se fueron los charcones abajo en el sur, se fue tirando, Incluso y para- fueron apareciendo, no apareció todo el cuerpo. Claro, No, sí, apareció solo una parte difícil, de la... una parte de difícil Sí, de y aparezca. víscera, Qué casualidad, víscera, por eso. víscera, No. parte de víscera. Y fue bueno. de casualidad que en verdad Sí, encontró sí, a los sí. de la basura. Fue- Y después en la entrevista al susodicho, lo que decía yo anteriormente, impasible. Posible, ¿no? Sí. A mí me coincidió que tuve que ir a prisión y resulta que me encontré un montón de periodistas en la puerta de prisiones y digo, ¿qué pasa aquí? Yo soy tan famoso que me están esperando. No era por mí. Me dice un periodista amigo, José Ramón, me dice, oye, es que va a salir el barbacoa. Yo no tenía ni idea. Y el tipo salía con su televisión debajo y tal, porque la legislación española permite la prisión preventiva durante 2 años, prorrogable solamente por otros 2 años. Yo ya había estado 4 años en prisión y no se había celebrado el No juicio, había juicio. por lo cual había que dejarlo en libertad. Entonces se le dejó en libertad, salió y se fue a Madrid. Hasta el día de hoy sigue estando localizable. Hasta el día de hoy Tiene que estar. no se puede ver en Madrid, porque imagínate, de Madrid te coges un coche, te vas a Portugal, te coges un avión, te vas a Brasil.
por cierto, un ejemplo. Digo Brasil porque no hay... que no hay extradición. No hay extradición, entonces te puedes ir a Brasil, pero no, él, por lo que veo, sigue en Madrid y sigue yendo a firmar todo el 2015. ¿No se ha celebrado el juicio? No se ha celebrado. Y yo te estoy diciendo esto, que salió, yo diría año y medio, 2 años. 2 años. No. Sí, yo recuerdo que salió, sí. Yo sí, no, me va a salir. Pero pensé que el juicio ya se había celebrado, ¿eh? No se ha celebrado. Eso porque el retraso tiene la audiencia, ¿no? Es monumental. No, pero eso no fue por la audiencia, es que el tío fue cambiando de abogado, los abogados empezaron a anular cosas, a solicitar suspensiones porque estoy enfermo, ahora cambio, renuncia a mí y mañana te nombro a ti. Truquitos, corruptelas legales, como decimos nosotros, que provocan el retraso de la administración. Que ya la administración tiene un retraso importante, por falta de personal principalmente. Pero no porque los jueces quieran retrasar ni los funcionarios, sino porque no, pero sin no embargo ha habido homicidios que han salido relativamente sí, han salido rápido. Luego, obviamente aquí estamos hablando del siglo XXI, pero en Lanzarote ha existido, entre comillas, cuestiones de novela negras de hace mucho tiempo. Es decir, yo recuerdo el asesinato que existió en Teseguita, ¿no? Uno de los más famosos. Sí, pero como eso ha existido varios. En la calle Cienfuegos, una señora en una tienda, eso que habla del año 82, 83, entre un tipo, una señora de 70 y pico años, entra un chico que es relativamente joven, la viola, se lleva el dinero y... Claro, tú imagínate, en el 82, estamos pensando en Lanzarote, en el 82, sin cámara y... no había nada. Entonces ese tipo de cosas han sucedido. Luego hablabas de maldad, yo no creo en la maldad, yo creo que no existe maldad. Yo creo que existen, bueno, como decías tú antes, homicidios voluntarios, asesinatos que pueden suceder, pero yo no veo una planificación tampoco, por lo menos en la una premeditación. Sí, una premeditación ¿cuál clara. No, en general, yo en general no... Bueno, existe el asesinato que... Sí, pero que yo no... Sí, pero no es tan común. No lo frecuento, no lo frecuento. Yo no creo malas, ¿eh? No. Claro. Yo tampoco los chorizos los considero que son malos, sino son los drogadictos que tienen ese problema. Necesidad. Hay muchos psicópatas que no son drogadictos, psicópatas. Pero es una enfermedad mental más que... O sea, que a veces estamos hablando de un asesinato con un fin de conseguir otra cosa, ya sea el dinero de una tienda o un crimen pasional, pero no consideran que a lo mejor aquí... ¿Cómo se llama el escritor? Connelly, ¿no? Michael Connelly, que tiene un comisario con el comisario Bosch, ¿no? Sí. Y entonces él va detrás de un asesino que el tío planifica perfectamente. Claro, eso no se ve tanto, ¿no? Pero es que precisamente para la novela claro, para la novela, para el cine, el psicópata que planifica 4 o 5 asesinatos en serie, llama mucho la atención casos en los que se dan 2 circunstancias, o son casos muy antiguos de los que no hay ADN, no hay cámaras, no hay nada, y me voy por ejemplo a Jack el Destripador, cosas así, o hoy en día eso sería más difícil porque hay cámaras y todo esto, pero nos encontramos con casos en los que no hay cuerpo. Se me ocurre, por ejemplo, Marta del Castillo. Ese tipo de crímenes no dan tanto juego a la novela, porque en una serie, en una película, en una novela, si no hay pistas que buscar o las pistas se terminan, y sin embargo el crimen planificado, asesino en serie, el asesino en serie, pero eso están comentando que es menos Pero común. la inmensa mayoría de los homicidios aquí en Lanzarote son, la mayoría pasionales y robo con violencia. Exacto, sí. Eso es lo que... Y una cuestión que me ha pasado hoy, se lo estaba comentando a Miguel y a Ricardo, no quiero llegar al extremo de Torrente ni de Mortadelo y Filemón, quizás me quedar una mitad camino en esa visión que tienen los extranjeros para con los policías, los abogados y todos los que ejercen este tipo de actividades en España. Es decir, como que somos medio tontos, somos morenitos, somos muy limitados, pero curiosamente, no quiero resultar pedante, yo que he visto mucha película, mucha serie, he leído mucho libro, hoy apareció, precisamente hoy, cuando llegaba a casa, había un cuchillo con sangre seca encima de un capó al lado de mi casa. Yo, claro, llamo a la policía. La policía me ha mandado un coche. Resulta que el coche tenía una rueda pinchada y justo cuando, antes de llegar la policía, llega un grupo de colombianos, una familia de colombianos, se pone en el vado privado y se pone a cambiar la rueda y el cuchillo ensangrentado encima del capó. Yo estaba flipando. Llega la policía y ahí es donde hablo de mi mirada habitual, que se echaba las manos a la cabeza al ver como la policía, la unidad, llegaba a la altura de ellos y les preguntaba sobre el cuchillo sin bajar del coche, y la señora, la matrona de la familia, ni corta ni perezosa,
ha cogido un cuchillo con la mano y se lo ha acercado al coche. Claro, yo lo estaba viendo por las cámaras y yo me llevaba la mano. ¿Qué hace? Deja eso, tendrá huellas, tendrá algo. ¿Están de acuerdo que estamos por debajo de la policía de países del supuesto primer mundo, Estados Unidos y tal? ¿O son solo sensaciones porque son los que más películas hacen, más novelas producen, más series producen? Yo creo que estamos al mismo nivel y cuidado, no estemos superiores con respecto a muchos países, seguro. Yo estoy también, yo no pertenezco a los esfuerzos del Cuerpo de Seguridad del Estado, pero para mí yo creo que estamos a un grandísimo nivel en Europa, por descontado, y dentro de la Interpol somos de los creo que de los países que más aporten soluciones. Yo tengo un caso que también llevé hace esto un montón de años. Fue la Policía Nacional Española, perteneciendo a la Interpol, quien encuentra al peligroso número 3 más importante designado por el FBI. Estaba en Lanzarote y lo detienen en Lanzarote y los tíos lo averiguan ellos. Yo te estoy hablando ya, pues no existía tanto internet, te estoy hablando mejor del año 96, 97 y claro, un tío que se había llegado aquí, que se casa aquí, que monta su empresa aquí. Y al cabo del tiempo aparece la Policía Nacional desde Madrid, lo detienen, se lo llevan a Madrid, lo ponen a disposición de la Audiencia Nacional, que era el juez Garzón, además que lo llevaba. Ajá. Y cuando yo voy a Madrid, porque me contrata la mujer y voy a Madrid, el juez Garzón me dice, ¿tú sabes quién es tu cliente? Y yo, no tengo ni idea, si tu cliente es este. Y entonces me enseña y habían venido de Estados Unidos a buscarlo para llevárselo. Y llevaba evadido 15 años. Y lo encuentra la Policía Nacional. No creo que estemos por debajo los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado de nadie a nivel europeo, y de Estados Unidos, hombre, como hay tanta película y tantas series, pues tampoco lo sé, pero vamos, yo digo yo que los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado están muy bien preparados. Y hay un detalle que no lo podemos pasar por alto. O sea, vamos a ver, aquí, gracias, que es desde antes de la democracia, tenemos el DNI. Es que el DNI es una herramienta tremenda. Usted va a Estados Unidos, son estados asociados. Entonces existen delitos federales, el homicidio, el robo con violencia, el asalto a bancos, falsificación y terrorismo, los 5. Y entonces eso, donde tú cometas eso, el FBI te cae atrás. Pero si no es eso, y tú estás en un estado, te vas para otro estado y olvídate. Eso se ve mucho en las películas también. El tipo se va para otro estado y es otra legislación. ¿No? Sí, claro. No, y para más Henry, la sujeta cuando se casa cambia el apellido. Sí, claro. Entonces tú localizas a un delincuente que se ha cambiado el apellido 3 veces. No tienen Agüita. No tienen DNI. Ellos están pasando. Y no tienen DNI. Los americanos no tienen DNI. El carnet de conducir. Carnet de conducir. Pero si lo tienen. Si no tienen carnet de conducir, tampoco tienen. Es que son cosas que Entonces, son de mentalidad distinta a la nuestra. Saca el pasaporte tú ves en los seriales y dices, no, vino un sheriff nuevo, ahora está revisando los casos pendientes, y cuando son 15 casos. Sí. O 50. Yo quiero dar la palabra también al público, claro. No nos queda mucho tiempo, si quieren preguntar o comentar alguna cosa. Yo lo que sé es que te va a costar mucho escribir el próximo libro. Esto está muy limitado ahora mismo. Te ha tumbado todo. No, yo me voy a ir de aquí mareado. Sí, porque es lo que hablaba al principio, son 3 estamentos que son fundamentales en la novela negra a los que normalmente no consultamos. Sí que tengo algún compañero, algún escritor, que sobre todo los que ya se dedican únicamente a esto, que se reúnen con psicólogos, con criminólogos, con abogados y van sacando información y demás, pero lo normal muchas veces no es tanto eso como coger apuntes de otros libros o de otras series, ¿no? Claro, se van encadenando tópicos y yo creo que esta charla nos ha servido a todos para quitar bastante de estos tópicos de lo que es el mundo criminal. Me ha encantado, he aprendido un montón, o sea, me voy maravillado y les quiero dar las gracias. Esto ha sido un 5%. Sí, no El año que viene, Gonzalo, el año que viene, esta charla hay que repetirla. No te he contado nada. Además, una de las cosas que te estoy comentando, que luego yo como lector sí detecto. Claro, sí, esto es verdad. Es que no te vayas a una novela, vete a los medios de comunicación y a un artículo en un periódico. Bueno, que eso yo el desconocimiento, ¿no? Claro. O las propias películas, que la gente no se forma en la función de un abogado, ¿sabes? Esto no es verdad, ¿sabes? El abogado no hace esto en un juicio, ¿sabes? Eso es no, lo que la maravilloso. otra esa, pues tú ves que el abogado, en España, serie española, sí, que el sí. abogado sale a la calle, el abogado a la calle. A investigar. El abogado está en la calle echando cerveza con el colega, pero el abogado a la calle investigar nada. Tú llamas al cliente y le dices,
tráeme no sé qué. No, mire que tráeme no sé qué. Tú no te mueves. Eso lo comentaba Pepe Correa, que le tendremos aquí el sábado y le sacaré el tema. Les invito a todos a venir también porque Pepe es muy divertido también. Que cuando él creó a su personaje Ricardo Blanco, se lo pensó un poco porque era un detective, dice, fue un detective en España, un detective privado, pues para casos de infidelidades y poco más. Claro, estamos acostumbrados al detective de gabardina que investiga homicidios y demás. También, pero son unos cracks, ¿eh? Te puedo asegurar, mi mujer tuvo en su empresa un asunto de un trabajador y contrató a una chica, una investigadora privada, la chica hasta guapa, ¿sabes? Que no piensas tú, esta chica es investigadora privada, ¿no? Que se dedica a algo de hasta así. guapa y tal. Y la chica lo hizo espectacular, hizo un trabajo, vamos, que el juez no tuvo ninguna duda, vamos, vio el vídeo y ya está. Pero vamos, que no solo dices tú lo de la gabardina, claro, o la mala pinta, o se estaba echando 4 Coca-Colas en un bar. Hablábamos del antihéroe, ¿no? No, para nada, son gente como tú y como yo, normal. Pero fíjate que si yo pongo a una investigadora joven atractiva, ya he caído en el tópico. Pero si además de poner una investigadora joven y atractiva que lo hace bien, es que no es creíble. Porque la novela negra es el matao que se va con la botella de whisky. Pero si encima la pongo a investigar un crimen cometido por el Barbacoas, esa novela no me la publica nadie. Y sin embargo yo he aprendido mucho hoy de que la realidad no es tópico, como es el cine. Entonces, yo voy a lanzar... Maravilloso. Yo voy a lanzar una base al aire. O sea, vamos a ver. Eso que hemos dicho aquí, eso lo saben muchísima gente. Y los grandes cineastas lo saben. Lo que pasa es que a veces buscan el gancho publicitario. Eso de cajón. Claro. Tan es así que una que hacía de policía terminó casada con el señor Harris. O sea, sí, ¿no? Pero es verdad que lo que vende es coger al actor de moda, ponerle una cicatriz, ponerle tal, y que sea el típico investigador rudo, ¿no? De calle con lluvia. Y pues les agradezco muchísimo la charla, la enseñanza. Creo que hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que quedo a tu disposición. Gracias. Yo quedo a tu disposición para lo que tú quieras, lo que necesites, que ha sido un placer. Ha sido un rato muy agradable. Muy bien. Y nada, pues invitarles a los demás, a todos, a las charlas que tendremos mañana a partir de las 7 y el sábado desde las 11 de la mañana aquí. Coño, muchas gracias. Yo además soy coleccionista de esto, así que muy bien. Está muy guapa. Sí, está muy bonita. Ah, que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Señores, mañana a las 7, por favor. Un placer. Desde seguimos Tinaco a Cuba. Hay mucho que aprender. Desde Tinaco a Cuba mañana a las 7. Sí, he publicado, bueno, Y a las presento una novela 8 última tenéis el aquí sábado. dos escritos espectaculares, ¿vale? Salvador Alemán La novela y Arantxa policíaca, Cruz. vale, claro. No solo Falta de tiempo. Mañana a las 7. Desde Tinaco a Cuba. Muy mala novela. Y solo alguno con oro. De Lanzarote, que me encantó, con un pueblo ficticio que no era Yaiza, tenía pinta de ser Yaiza, tenía pinta de ser el Golfo, Y el pero otro no está era, desaparecido. era también como un asesinato, estaba muy bien esa Pedro novela, Ramírez me de encantó, Tinajo. de novela negra. Y estaba hecha sobre Lanzarote, con un pueblo, en vez de ser 7 municipios, había 8.